Bueno, buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida a Rosa Balcells. Rosa es una colega chilena. Ella estudió medicina en Santiago de Chile y se fue a hacer su fellowship de oculoplástica a Cincinnati. En la actualidad, Rosa es una de las representantes más conocidas y más académicas a nivel latinoamericano de oculoplástica, pero además tiene una gran virtud y fue muy inteligente porque se dedicó a trauma ocular, lo cual da unas satisfacciones fantásticas a todos los que nos metemos en este campo. Y además de alternar con trauma ocular, tiene su parte privada en el área cosmética en oculoplástica. Para todos los que están conectados, Rosa va a dar una presentación hoy enfocada a pediatría, pero mañana es una de las invitadas al curso internacional de trauma junto con Gangadhara Sundar de Singapur y con Aika Med, que ya vamos a volver otra vez a la superficie del ojo. Rosa, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disposición, no solamente de la charla de hoy, sino la de mañana. Y pues aquí tienes un auditorio que está encantado de oírte. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, especialmente a Hugo. Yo feliz, o sea, súper emocionada de poder compartir con ustedes y además que con todo lo que se extraña, los viajes, los cursos y la interacción con los colegas de otros lugares, feliz de poder participar aunque sea así a la distancia. Estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve mi pantalla o no? Sí, se ve perfecta, Rosa, gracias. Ok, perfecto. Bueno, como decía Hugo, efectivamente yo soy oculoplástica y la verdad es que hago de todo en oculoplástica, desde adultos a niños, hago mucho trauma, es como parte, uno de los pilares de a lo que yo me dedico, pero por alguna razón que un poco fortuita, me toca mucha cosa pediátrica y es porque el hospital donde yo trabajo no es un hospital pediátrico, es un hospital de adultos, pero tiene un hospital pediátrico hermano en el cual no hay oculoplástico. En general porque probablemente el volumen, hay oftalmopediatras, pero el volumen que genera la parte oculoplástica pediátrica es menor. Entonces yo trabajo como prestada a ese hospital pediátrico y de alguna manera he ido cada vez aumentando, como te digo, fortuitamente mi expertise en pediatría. Lo entretenido de ese trabajo en el hospital pediátrico que es que en general es un trabajo multidisciplinario y me toca interactuar con muchos otros colegas, no solo con los oftalmopediatras, sino con cirujanos plásticos, reconstructivos, pediátricos y con maxilofaciales. Entonces la verdad es que para mí es una parte muy entretenida de mi quehacer habitual. Entonces hoy les voy a mostrar, esto es súper ambicioso, pero he tratado como de concentrar algunas cosas de mi experiencia y de lo que me toca un poco ver en pediatría, de la diferencia que tiene con los adultos en algunas áreas de reconstrucción. Y como decía Hugo, mañana voy a presentarles de reconstrucción palpebral en general, pero hoy igual vamos a hablar de algunas cositas de reconstrucción palpebral y de vía lagrimal, así que pueden dejar las inquietudes de eso para mañana si ustedes están participando en el curso de trauma también. Entonces, generalmente, por lo menos en el trauma de niños, cuando uno se enfrenta a un niño con un trauma ocular o de anexo, ¿cierto? Generalmente tiene ciertas dificultades. La primera, para mi gusto, es que la historia clínica es poco precisa, ¿ya? Los papás le damos explicaciones a las cosas de nuestros hijos cuando no sabemos bien qué pasó. Entonces el niño amanece con el ojo morado y los papás dicen, ay, ¿verdad que ayer estaba jugando con una piedra? Entonces llegan y te dicen, mira, el niño se pegó con una piedra y tiene el ojo morado. Pero cuando uno se sienta a entender si realmente hay una relación entre los hechos, muchas veces son los papás los que le dieron la explicación, porque muchas veces uno no ve cuando sucede los traumas de estos niños y a veces están jugando, a veces uno no los está mirando. Entonces hay que entender ahí bien, tratar de entender si es que se sabe o no el mecanismo del trauma, ¿ya? Y dentro de eso ver tipos de trauma. Lo más común que vemos nosotros en niños son mordeduras de animales en la cara, fracturas de órbita y cuerpos extraños orbitarios. Yo diría que esos son como los traumas más frecuentes que nos toca ver en niños. ¿Ya? Obviamente el mecanismo del trauma nos va a dar muchísima información para ver qué es lo que vamos a ir a buscar en esos niños, ¿cierto? Y una de las cosas, por lo menos para mi área, que es muy interesante, es que las mordeduras de animales y arañazos, hay un estudio hecho que se los pongo allá abajito, en general
hasta un 66% involucran la vía lagrimal. Estamos hablando de palpebrales, por supuesto, faciales. Entonces, y eso tiene que ver con que los perritos o los gatitos o el animal, generalmente cuando engancha o cuando muerde, engancha el párpado y produce una avulsión. Y esa avulsión va a hacer que se rompa el párpado en lo más frágil, que generalmente es el canto medial, es donde está la vía lagrimal, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que hacer un examen físico completo en estos pacientes pediátricos con trauma, que muchas veces es bien difícil, porque el niño generalmente no colabora, ¿cierto? Un niño que está con un trauma, que está con dolor, es bien difícil que colabore, pero en la medida que se pueda, lo ideal es hacer un examen físico completo que nos va a dar un poquito más de información, ¿ya? Y vamos a hablar entonces de cosas puntuales pediátricas. Una de las cosas, ¿cierto?, que se da en pediatría y que no se da en los adultos es este tipo de fractura de órbita, ¿ah? O fractura en ojo blanco, que no sé si les ha tocado ver, ¿cierto? Pero este es un paciente que tiene muy pocos signos de trauma externo, ¿cierto? Tiene un ojo que generalmente no está ni muy inflamado, ni mucha equimosis periocular, ni nada, pero que tiene una gran alteración de la motilidad. Este es otro caso y uno ve ahí cómo hay una restricción importante, ¿cierto? En el ojo izquierdo al mirar hacia abajo, pero cuando uno mira de frente tiene una pequeña hemorragia subconjuntival, pero no tiene grandes alteraciones externas. Otro más, una más jovencito ya, pero lo mismo, se fija en la restricción importante que tiene al mirar hacia abajo. Ese paciente ya estaba dilatado, ¿cierto? O estaba siendo estudiado. Y lo más llamativo es que tiene una restricción muy importante a la motilidad aguda, por supuesto, sin signos de trauma o de alta intensidad externa. Y esto es un trapdoor, ¿cierto? Los gringos lo llaman trapdoor o puerta batiente, o una fractura en ojo blanco, que básicamente es una fractura en tallo verde, donde el aumento de la presión intraorbitaria va a producir un desplazamiento generalmente del piso de la órbita, y que como es un hueso que todavía no es un hueso 100% maduro, calcificado, tiene cierta elasticidad y va a devolverse, y al devolverse puede dejar atrapado en parte de los tejidos orbitarios, especialmente algún músculo como el recto inferior, o de repente solamente los ligamentos y los tejidos perimusculares. Entonces, generalmente se da solo en pacientes jóvenes porque requieres de un hueso elástico, ¿cierto? Y va a generar mínimo edema de partes blandas porque es un trauma que la intensidad del trauma no necesariamente se condice con el daño que produce. Y lo característico es que tiene una restricción importante de la motilidad, y lo más llamativo y lo más importante es que estos pacientes tienen un reflejo oculocardíaco muy, muy activado. Entonces son pacientes que se pegó con el columpio, no le pasó nada, pero está con náuseas, con vómito, y cuando uno lo examina tiene esta restricción a la motilidad. Entonces aquí vemos estos pacientitos que yo les había mostrado y se alcanza a ver el escáner donde se ve exactamente cómo un atrapamiento perfecto, ¿cierto?, del músculo que queda atrapado bajo un piso que parece que no estuviera fracturado. O sea, si no hubiese ese atrapamiento y uno mirara el escáner, a lo mejor ni siquiera nota que hubiese una fractura. Entonces, estos casos son casos de urgencia quirúrgica. No hay ningún beneficio en observar al paciente, ya que el éxito en la resolución de la diplopia de estos pacientes está como relacionado a la precocidad con que se trate. Y esto tiene que ver con que hay algunas teorías, o se piensa de que se produce una isquemia del músculo o del tejido, y que eso podría producir una fibrosis, o sea, y eso es lo que produciría una fibrosis. Por lo tanto, si hay un retraso en el tratamiento de estos pacientes, la probabilidad de que la motilidad se recupere es bastante baja. Hay un estudio sobre la recuperación de estos pacientes que lo hizo Kirsten, que es uno de los preceptors que yo tuve en mi fellowship, y que habla de eso, de la importancia de hacer el tratamiento precoz. Y a pesar de los tratamientos precoces, a veces no logramos que esos músculos vuelvan a recuperar su vitalidad y su función normal. Otra de las cosas que nos toca ver, que yo diría en Chile, la ley ahora cambió hace unos años, y es obligatorio que todos los niños vayan en el automóvil bien amarrados, con sillas especiales de acuerdo al peso y la talla, qué sé yo. O sea, nos pusimos como un país desarrollado en ese sentido, y ha ido disminuyendo estos casos. Pero
Los más típicos eran los casos de niños que iban sentados en las piernas de alguien en un automóvil y con algún frenazo muy fuerte o un choque que no necesariamente era demasiado grave, se golpeaban la frente, la cabeza hacia adelante, y el cuadro característico era un niñito como este bebé que viene con una equimosis palpebral importante, una tosis completa por el edema, y cuando uno lo observa, o sea, el escáner, se puede ver ese rasgo de fractura que tiene ahí frontal. Entonces, como les digo, nosotros vemos cada vez menos por la ley que cambió por suerte, sí, niños que se caen de cabeza o algo uno puede observar, y aquí el punto como de aprendizaje oftalmológico importante es que estos niños, no sé cómo funciona en Cali, pero nosotros aquí tenemos un servicio de urgencia oftalmológico que viene derivados del servicio de urgencia. Entonces, muchas veces estos pacientes nos los derivan directamente porque dicen, esto es ojo, y para desatochar el servicio de urgencia general lo mandan directamente. Entonces, aquí, en un niño que tiene una equimosis y que puede tener motilidad normal y todo, es importante hacer imágenes porque puede haber una fractura o puede haber a lo mejor incluso alguna hemorragia cerebral que haya que ir a descartar. Después, la laceración palpebral y vía lagrimal es bastante frecuente en el trauma pediátrico, pues les decía yo, las mordeduras. A nosotros nos toca ver mordeduras todas las semanas en el servicio donde yo trabajo, todas las semanas, y yo te diría que el 90% o menos son accidentes que no son agresiones realmente de los animalitos, sino que los niños juegan con el animal o le quitan algún juguete y se ponen a la altura del animal con la carita, y el animal, para defenderse, de repente como que tira a morder. Y lo que hace es lo que les explicaba antes, engancha el párpado y tracciona. Este paciente no, este paciente es un ataque grave, severo de un perro que le hizo un deforramiento importante, fracturas de cráneo y otras cosas. Por suerte, gracias a Dios, estos son los menos de nuestros casos, y la mayoría son casos más simples, pero que hay que considerar el riesgo que eso tiene para la vía lagrimal. Entonces, todas las laceraciones palpebrales que sean mediales a la pupila, nosotros tenemos que considerar que hay una alteración de la vía lagrimal y hay que ir a buscarla, o hay que entrar a pabellón pensando que va a haber que reparar esa vía lagrimal, especialmente en niños donde es más difícil examinar. Y lo que les explicaba al principio, una de las razones de por qué esto es así es porque la zona del canto medial es la zona con menor estabilidad o más frágil del área periocular. El canto lateral tiene una adhesión al hueso mucho más importante, por lo tanto, frente a una tracción, lo más probable es que el desgarro o la avulsión se produzca desde el canto medial, pasando a llevar los canalículos. Hay un pequeño recordatorio, ¿cierto?, de la anatomía. Y al examen físico, yo generalmente les enseño a mis residentes que no es necesario ir a torturar a estos niños. Uno mira al niño, se asegura de la parte ocular, ¿cierto?, que no tenga una herida penetrante o algún desgarro importante, pero este niño basta con mirarlo para saber que la vía lagrimal está comprometida porque tiene una herida que es medial a la pupila. Igual hay que meterlo a pabellón, ¿cierto?, para repararlo. Por lo tanto, si es que tuviese la suerte que no había compromiso en la vía lagrimal, bueno, se verá ya una vez en pabellón. ¿Y por qué? Porque muchas veces, al manipular para hacer un examen externo, uno puede terminar dañando o rompiendo más los tejidos, que son bastante frágiles, ¿ya? Y aquí les muestro, por ejemplo, un pacientito que es difícil darse cuenta que tiene laceración de la vía lagrimal, pero ya en pabellón uno lo puede observar y se ve que sí está lacerada. Entonces, ahí se los muestro de nuevo. Entonces, si la herida es medial a la pupila, hay que asumir que la vía lagrimal está comprometida. Para reparar la vía lagrimal hay diferentes técnicas quirúrgicas. A mí, en los pacientes pediátricos, lo que más me gusta es la intubación bicanalicular, es decir, los tubos que se ponen o la misma sonda que muchas veces usamos para la dacrioscistorrinostomía, que se pone por el canalículo superior y el canalículo inferior, y me gusta mucho porque rearma muy bien el canto, entonces nos permite armar mejor la anatomía de la zona. La vía lagrimal hay que repararla en forma precoz porque mientras más tiempo pasa, más difícil de recanalizar. El canalículo tiene un lumen muy pequeñito y tiene una estructura que colapsa bastante fácil, por lo tanto, en la medida que va cicatrizando por segunda intención, lo más probable es que ese canalículo se oblitere completamente y después no lo logremos encontrar. Entonces, mientras más precoz, mejor. Sin embargo, nosotros siempre hacemos el intento de repararla, aunque hayan pasado muchos días, y allá abajo les pongo en nuestra unidad de trauma ocular
El promedio de tiempo en reparación es 3,5 días, pero hasta 28 días hemos metido pacientes a reparar vía lagrimal, a veces con éxito y a veces no. ¿Ya? Obviamente esto hay que hacerlo con anestesia general, dependiendo de la técnica, por supuesto, uno lo puede hacer con anestesia local, pero con los niños siempre en general. Y el protocolo que nosotros tenemos es hacer simplemente aseo local, el antibiótico, si es que es una mordedura de animales, la Academia Americana de Infectología recomienda solamente en pacientes de alto riesgo, ¿ya? Aquí nosotros, los servicios de urgencia generales dejan a los pacientes siempre con tratamiento antibiótico profiláctico, y por supuesto para tétanos y para la rabia, que en el caso nuestro en Chile, por el programa de vacunación que tenemos, en los niños no necesitan profilaxis, están con su programa de vacunación al día. Hay que tener mucho ojo con los pacientes antivacunas hoy en día, que hasta hace muy poco tiempo nosotros asumíamos que todos nuestros niños estaban vacunados. Hoy en día igual es importante preguntar. Y esto es lo que les decía, esta es la técnica que me gusta a mí, que es la técnica bicanalicular. Uno va a pasar una sonda por arriba y por abajo, y la gran ventaja que tiene es que arma bastante bien la estructura del tejido. Y ya mañana les mostraré con más detalle cosas, mayor reconstrucción de vía lagrimal. Otro de los puntos interesantes que yo creo que hay una diferencia con el adulto, sobre todo por la anamnesis, porque muchas veces no sabemos bien qué le pasó a los niños, que hay que sospechar de cuerpos extraños intraorbitarios. El niño estaba jugando en el parque, se cayó, se pegó y vino con una herida de párpado. Y uno tiene que pensar que puede haber un cuerpo extraño orbitario. Los cuerpos extraños cuando este es un jovencito que está ayudando a hacer algo con un generador, una máquina, y estalló. Entonces viene con esta lesión, y cuando los cuerpos, a ver si, ojalá, ahí. Esta es una video del escáner, y uno puede ver ese tremendo cuerpo extraño, que además que cuando son metálicos o radiopacos van a aparecer fácilmente, ¿cierto?, en el escáner. Ahí es cuando estamos sacando el cuerpo extraño, que es un cuerpo extraño gigante. Desafortunadamente eso produjo, por supuesto, un estallido y una pérdida prácticamente completa del globo ocular de este paciente. Es muy grande, nos costó sacarlo con el instrumental habitual, ¿cierto?, que usamos para órbita. Tuvimos que ir a buscar pinzas más gruesas para no dañar las nuestras. Y eso era el objeto que él tenía. El problema está, y sobre todo en los niños, cuando nosotros no tenemos el antecedente del trauma severo, nadie lo vio, y tienen cuerpos extraños que no son metálicos, sino que son cuerpos extraños vegetales, ¿ya? Y aquí se ve un pequeño cuerpo extraño, no sé si se alcanza a ver el puntero, pero se ve un pequeño cuerpo extraño como que tiene este paciente, que es bastante difícil de objetivar, que está como en el piso de la órbita, y que es un cuerpo extraño de madera, que no es nada tan pequeño, pero el problema está en que a la medida que el cuerpo extraño se va hidratando, va perdiendo la capacidad de contrastarse con los tejidos periorbitarios, y se va haciendo cada vez más difícil observarlo en el escáner. Entonces, frente a la sospecha, siempre hay que preguntarse, ¿ya? Después, cuando uno piensa en las reconstrucciones palpebrales, específicamente en niños, hay como dos puntos interesantes. Uno es que los niños van a cicatrizar en forma un poco más intensa que los adultos. Por lo tanto, las cicatrices, yo diría que en forma, en el postoperatorio mediano, no inmediato, se van a ver un poco más exageradas, pero a largo plazo la verdad es que terminan siendo cicatrices bastante menos notorias, como por ejemplo este es una mordedura de perro de un niño con un buen desgarro facial, y ustedes ven la tremenda cicatriz, que efectivamente uno pensaría que va a dejar una marca bastante grande, pero ahí ven el niño después de ya un par de meses de cicatrizado, y todavía esa marca de la mejilla probablemente va a ir disminuyendo. Entonces aquí lo más importante en reconstrucción palpebral es tratar de ir a ubicar los tejidos, y otro punto muy relevante es tratar de ubicar, cuando hay compromiso de los músculos, tratar de ubicar esos músculos para no perder la oportunidad de tratar o bien el estrabismo o la tosis que pueda quedar. Y aquí esta es una niñita que llegó a nuestro servicio, y ella llega con la foto del lado derecho ya suturada, eso ya está en pabellón. Nosotros la volvemos a meter al pabellón, porque cuando la suturan en los servicios de urgencias generales, no
no recuperan el músculo elevador. Y en los niños, cuando hay un compromiso, cuando hay una avulsión muy importante del párpado y uno sabe que el elevador del párpado está comprometido, cuando la herida es aguda y todavía está fresca, uno tiene un poquito más de chances de encontrar, aunque sea una mecha del elevador, que puede que no quede tan funcional inicialmente, pero que nos va a permitir hacer una reparación a posterior. Y esta chiquitita, ustedes ven aquí en el postoperatorio a la semana, que es la foto de más arriba, está con un párpado todavía muy hinchado, muy edematoso, pero ustedes ven cómo al transcurrir de las semanas, la semana 2 ya ella logra elevar bastante bien y luego ya de prácticamente un mes, que es la foto de abajo, tiene una función palpebral que le va a permitir mantener su desarrollo visual adecuado y que a lo mejor tardíamente, si es que requiere una recuperación estética, habría que elevar quizás en la parte del canto externo. Pero nos evita tener que hacer una suspensión al frontal, porque hay que recordarse que, sobre todo si son niños, ¿cierto?, menores de 6 o 8 años, que el ocluir, y más chicos peor aún, por supuesto, ocluir el eje visual con una tosis traumática y esperar 6 meses, que es lo que nosotros habitualmente esperamos en los adultos, para esperar que recupere algo de función antes de ir a hacer una cirugía, pues puede generar una ambliopía. Entonces, en estos niños queremos recuperar cualquier mecha de elevador. Entonces, pensando en el trauma ocular en los niños, Dan D'Angelis, que es un oftalmopediatra del Hospital for Sick Children en Toronto, tiene estas 4 como preguntas frente a un niño que a mí me encantan, encuentro que son súper atingentes y se las copié. Entonces, lo primero es preguntarse, ¿puede tener un cuerpo extraño orbitario? Acuérdense, nosotros nunca, en la historia del niño, nunca tenemos una historia 100% confiable. Ver si hay o no pérdida de tejido, ver si hay compromiso de la leía lagrimal, que también es muy frecuente, ¿cierto? Y luego ver si están otras estructuras comprometidas, ¿cierto? El elevador, el tendón cantal, si puede haber una fractura y si hay un traumatismo encefalocraniano. Entonces, con estas 4 preguntas en la cabeza, uno se asegura de no perder algún signo o algo importante que se nos pueda pasar. Eso con respecto a trauma. Este es un edificio de la Universidad de Cincinnati. Yo tuve la suerte de estar varios años en Cincinnati, ahí hice el fellow, y la Universidad de Cincinnati es una universidad bastante grande, tiene unos edificios maravillosos. Algunos se quejan de que se gastan el dinero en haciendo edificios, pero son edificios con arquitectos famosísimos, y esta es la biblioteca de la universidad, que es preciosa. Entonces, saliendo del trauma, vamos a cortito a hablar un poquito de malformaciones, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que nos toca bastante es enfrentarnos a cavidades anoftálmicas. Ahí en Cali, la doctora Dolmech hace mucho de esto y yo he aprendido algunas cosas de ella, ¿cierto? Y las cavidades anoftálmicas, tanto traumáticas como congénitas, las manejamos en los niños. Yo las manejo en los niños con injertos dermograsos. El injerto dermograso nos da la posibilidad de que el tejido vaya creciendo junto con el niño y eso va a ir expandiendo la órbita para que el crecimiento orbitario se produzca en forma simétrica. Tiene algunos pero, estos niñitos, este es un niñito que le hicimos un injerto dermograso en una cavidad oftálmica, que uno ve cómo va creciendo perfecto, tiene un volumen orbitario bastante bien, ¿cierto? Una hendidura palpebral bastante buena. Sin embargo, pasa a veces con los injertos dermograsos que crecen más de la cuenta, sobre todo en los niños, o si el niño empieza a ganar peso. Y aquí vemos este mismo niñito que les mostré antes, en donde hay un sobrecrecimiento de la grasa y a veces hay que ir a podar un poco, ¿ya? También pasa al revés. Yo tenía una paciente pediátrica con un retinoblastoma que tuvo un embarazo adolescente, hizo una hiperemesis gravídica y perdió muchísimo peso y perdió el volumen orbitario. En el caso de ella no es grave porque no va a perder el volumen óseo, pero de todas maneras hay una fluctuación que no es la habitual en las cavidades sin injertos dermograsos. ¿Ya? Hay otros niños en donde los injertos dermograsos no son suficientes porque han tenido cavidades irradiadas, y en esos casos yo trabajo en conjunto con las cirujanas plásticas infantiles y hacemos ya cirugías más complejas, ¿cierto? Donde hacemos de repente rotaciones de músculo temporal con arterial temporal para meterlos hacia la órbita e intentar entregarle un poco más de irrigación a las pacientes. Este es otro caso igual,
en donde tratamos de hacer rotaciones para darle un poquito más de irrigación y lograr que mejore un poco el volumen de la órbita, que las cavidades irradiadas, la verdad es que son muy, muy complicadas a veces de lograr un volumen para que estéticamente ubicar una prótesis en forma adecuada. Hay otras malformaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down hay que acordarse que tienen algunas alteraciones de la vía lagrimal, es mucho más frecuente las alteraciones de la vía lagrimal que en los niños sin síndrome de Down, y están descritas cuáles son las zonas específicas de estas alteraciones anatómicas, ¿cierto? Pero una de las cosas yo diría más características es que tiene una anteriorización del cornete inferior, por lo tanto, el conducto nasolagrimal inferior, o sea, la salida del conducto nasolagrimal es más complicada, o sea, se tapa más fácilmente. Entonces, son niños que cuando uno los mete a pabellón para hacerles una intubación o alguna cosa, siempre hay que recordar eso y tratar de hacer fracturar o hacer una luxación del cornete para permitir una salida más fácil del conducto. La otra cosa que no hay que olvidarse en los niños es que también pueden haber tumores y a veces hay ciertas malformaciones o pseudo malformaciones que uno las asume como tal. El de arriba puede ser más evidente porque tiene un hiperglow y alguna alteración, pero el chico que está abajo, si ustedes se fijan, tiene un telecanto importante que es asimétrico y cuando uno ve el escáner se ve ese tumor ahí a nivel de seno etmoidal. Entonces, es importante en el fondo estudiar bien estos niños antes de asumir que tienen alguna patología, y yo les voy a mostrar lo que hacemos nosotros para el tratamiento del telecanto y donde es súper importante tener estos escáneres. Síndrome de blefarofimosis, ¿cierto? Que nos toca bastante tratarlo, donde ahí hay que reparar la tosis, reparar el canto interno y muchas veces nos toca hacerlo en forma diferida cada cosa. Esta es una chiquitita donde se le hizo una plastía de canto interno para tratar de acercar un poco y disminuir el telecanto y aumentar un poquito la hendidura palpebral. No siempre estas cirugías como la que muestro aquí, que son plastías de canto medial, no siempre son tan eficientes para mejorar el canto medial, y el gold standard es la cantopexia transnasal. El problema es que es una cirugía técnicamente bien difícil y que requiere de muchas posiciones y un manejo muy, muy, muy especial de la vía lagrimal y de todos los tejidos. Aquí les voy a mostrar, esto es un esquema donde se muestra por qué es difícil juntar los cantos mediales. El ojo, si ustedes se fijan, no sé si se ve la flechita, pero si ustedes se fijan en el dibujo de arriba, la curvatura, el párpado y el tendón cantal tienen una curvatura, como está cierto, tiene una rama anterior y una rama posterior, que permiten que el párpado tenga esa curvatura hacia posterior al insertarse en el hueso. Entonces, es importante cuando uno hace una reconstrucción lograr o tratar de emular esa curvatura. Entonces, cuando uno reconstruye y pone una cantopexia en una zona donde quirúrgicamente es más fácil o más asequible, que es el que es más cerca del tendón cantal anterior, de la rama anterior, generalmente el párpado no va a quedar bien posicionado y va a quedar anteriorizado. Entonces, cuando uno hace una cantopexia transnasal y la hace en el punto adecuado, va a tener mejor resultado. Pero para poder hacer esto tenemos que tener un estudio de imágenes, porque, bueno, yo les mostré ese niñito con el tumor, o porque a veces, sobre todo en las malformaciones congénitas faciales, puede haber encefalocele o alguna otra cosa, y uno va a atravesar completamente los senos, ¿cierto? Y la nariz va a pasar hacia el otro lado de la órbita. Va a requerir muchas veces un equipo multidisciplinario, técnicamente no es tan fácil, y obviamente hay que proteger el globo ocular y mantener la vía lagrimal. Aquí les voy a mostrar un video de algunos de los niñitos que nosotros hacemos, que son niños con fisuras, fisuras faciales complejas, ¿cierto? Fisuras completas, que han tenido a veces múltiples reconstrucciones, y para disminuir entonces el telecanto les hacemos esta reconstrucción, esta cantopexia transnasal, en conjunto muchas veces con el equipo de cirugía plástica facial y de maxilofacial. A veces estos niños que no tienen hueso nasal también aprovechan los cirujanos de hacerles un injerto de cartílago costal para tratar de elevar
el puente nasal. Y ahí uno ve cómo lo que está haciendo estos pacientes, como les digo, son pacientes de fisuras faciales complejas, por lo tanto todo ese tejido es un tejido que ha sido reconstruido y que es un tejido cicatricial. Entonces lo que hacemos es abrir y de ahí secar para generar una amplia exposición y lograr buscar el espacio adecuado donde podamos atravesar el hueso hacia el otro lado, siempre teniendo en cuenta la vía lagrimal y tratando de mantener la permeabilidad de la vía lagrimal cuando existe. ¿Ya? No, a veces estos niños tienen canalículo o remanentes de canalículo y tratamos de dejar eso conectado hacia la cavidad nasal, que muchas veces está comunicada o es una sola gran cavidad comunicada con los senos, el seno maxilar. Entonces hay que ir a decolar los dos lados, incluso en niños donde tiene un telecanto de un solo lado, uno tiene que ir a decolar los dos lados porque va a atravesar y va a pasar por los dos lados. Y ahí ven, esto es bastante cruento pero uno ve como ahí le hacemos una perforación, ¿cierto? A nivel óseo, tratando de dar la inclinación, que queremos para que el canto, lo que yo les explicaba al principio, el canto quede con una curvatura. Y ese es un instrumento que es como una especie de punzón que tiene una punta cortante y un lumen, que tiene esta curvatura y nos sirve especialmente para esto. Una vez que uno lo logra atravesar, como tiene el lumen, uno puede pasar las suturas de alambre de un lado hacia otro fácilmente. Entonces ahí ya una vez que uno tiene pasado, pasa las suturas de alambre y son estas suturas las que vamos a amarrar hacia el tendón cantal y vamos a lograr con eso acercar ambos tendones cantales hacia el plano medial, mejorando la distancia, ¿cierto?, que había o que estaba muy aumentada en estos pacientitos. Ya queda poquito, no sé, los que no son oculoplásticos deben estar atacados con tanta sangre, y cuando yo opero con los plásticos se ríen de mí porque estoy siempre limpiando y tratando de coagular hasta el último vaso. Pero bueno, son cirugías más cruentas. Vamos, ya debe estar por terminar. Me estoy quedando sin batería, voy a enchufar un segundo mientras termine el video. Aló. No sé cuánto tiempo hace que se me había desconectado. Terminando el video. Ok. Voy a retomar ahí entonces. Entonces, estos son casos de pacientes que se les hace esta cantopencia transnasal y uno ve a esta niñita que está feliz, tiene estas
siliconas que le ponemos en las heridas para irle disminuyendo su reacción cicatricial, pero que se ve cómo se puede, cómo aumenta, disminuye la distancia o mejora el telecanto y que les hace una gran diferencia a ellos. Y esta es la niñita del video con esta fisura facial compleja y uno puede ver cómo va disminuyendo ese espacio y va ayudando a que el paciente en el fondo tenga un aspecto mucho más normal y funcionalmente también se vea mejor. Ella tiene un microoftalmo en el ojo derecho, esta chiquitita. Y bueno, hay otros que plantean grandes desafíos también, ¿cierto? Como estas fisuras bilaterales importantes donde hay que ir a reconstruir todos los cantos y además reconstruir la vía lagrimal. Entonces muchas veces vamos en etapas y tratamos de mantener vías lagrimales lo más permeables posible y vamos de a poquito reconstruyendo los pacientes. Entonces, para terminar ya, el manejo periocular adecuado va a mejorar los resultados de las reconstrucciones faciales, tanto estéticos como funcionales. Y la verdad es que yo creo que es súper, ¿cómo se llama? Le alegra a uno la vida ver cómo pequeños cambios a veces en estos niños les hacen una gran diferencia o ayudan con su autoestima y también con la parte funcional. Y van creciendo, a medida que van creciendo los vamos acompañando con todas las cirugías y los cambios que vayan necesitando. Eso, muchas gracias. Esto es una foto que les quiero mostrar de San Pedro de Atacama, el norte de Chile. Ahora que echamos tanto de menos los viajes, ¿cierto? Uno se pone a mirar las fotos para las presentaciones y encuentra fotos y dice, uy, uno quisiera volver a viajar. Así que esperando que ya luego podamos volver a viajar y ojalá encontrarnos en algún lugar, en algún meeting entretenido de trauma ocular. Muchísimas gracias. Hugo está allí. Sí, qué pena. Es que se me desconectó justo cuando Rosa estaba despidiendo. Estoy con el celular de la doctora Vega. Rosa, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Yo sé que va a haber muchas preguntas en el auditorio que hoy está numeroso. Entonces, pues le quiero pasar la palabra a quienes tengan preguntas para Rosa, para aprovechar estos últimos minutos. Por aquí hay 3 chats. Si quieras, Huguito. Toñito, ¿cómo estás? Hola, Rosita, Antonio Quintero, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por participar con nosotros acá en la clínica. Algunas cositas quisiera aprovechar que tocaste temas muy importantes y es que en nuestro sistema de salud el tiempo de atención de urgencias de nuestros pacientes es inmediato. Acá en la clínica de oftalmología eso está muy bien organizado. Estos pacientes inmediatamente llegan, se derivan al servicio de urgencias y llaman al oculoplástico y el oculoplástico baja y ese paciente prácticamente se opera en las primeras 24 horas, a menos que no haya contrato con el servicio que ya toca derivar ese paciente a la deriva, que se vaya a cualquier parte de la ciudad y le hagan eso. Y la enseñanza grande que nos dejaste es que todos estos pacientes los debe ver es el oculoplástico, porque tenemos muchos problemas en la ciudad de Cali, en la cual citan, o sea, este paciente los opera son los maxilofaciales, los cirujanos plásticos generales, y como mostrabas ahí, llegan ya suturados y nunca piensan que cuando la herida es en el tercio medial, hay compromiso de la vía lagrimal, y vienen ya suturados y han pasado 8, 10, 15 días y ese paciente es mejor entrar a cirugía y tratar de recuperar esa vía lagrimal, porque si no quedan los pacientes fritos para el resto de su vida y terminan después con tubos de Jones y todas esas cosas. Entonces, para los residentes que están acá, pues lo que nos mostró la doctora Rosita es que toda herida de un perro casi siempre compromete la vía lagrimal, porque la garra del perro se engancha sobre el párpado inferior y desgarra el canalículo. Entonces, siempre hacer esa recuperación. Y siempre que nos lleguen los pacientes ya suturados de otras entidades, es muy frecuente encontrar que el paciente tiene una perforación, tiene una herida profunda, penetrante, y entonces en el campo entran primero retina y hace lo que haya que hacer y después seguimos nosotros.
Con respecto a la reconstrucción de la vía lagrimal, pues acá con Ángela se hace todo con vía endoscópica, pero nosotros también usamos mucho la cola de chancho, que es un recurso muy bueno, que es una asa que tenemos en sala de cirugía con un montaje especial para hacer la recuperación sin necesidad de usar a veces el endoscopio. En una gran mayoría de casos solucionamos la recuperación de la vía lagrimal con la cola de chancho. Y con otro apunte que quería que quedara claro que lo mostraste es, esas cicatrices y esos resultados tan fabulosos se dan es simplemente porque en manos expertas, cuando un oculoplástico entra a colocar todas las estructuras en su sitio, a colocar el ligamento cantal en su sitio, a colocar el elevador del párpado en su sitio, pues los resultados son mucho mejores y por eso los resultados que mostrabas eran unos resultados fabulosos. Te felicito y gracias. No, gracias a ti. Efectivamente, lo que dice Antonio, yo no quise indagar en todas las técnicas porque mañana en el curso de trauma tenemos nuevamente, vamos a hablar a más detalle de vía lagrimal, pero efectivamente estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando nosotros nos llegan los pacientes ya suturados, generalmente van a revisión, sobre todo si son pediátricos, porque en adultos uno puede a lo mejor examinarlos con más detalle, ver si la vía está permeable y todo. Pero tanto recuperar el elevador como permeabilizar la vía es algo que en los servicios de urgencia habituales no lo hacen. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de alguien? Bueno, mientras alguien se quiera animar, hay un comentario que hiciste durante la charla que es muy importante y es trauma pediátrico. Eso es un reto porque los niños, por temor, usualmente no cuentan lo que estaban haciendo y uno se pierde muchísimo en la anamnesis, y la anamnesis es fundamental para poder orientar el mecanismo del trauma, las posibles lesiones y por tanto el manejo. Y otro de los retos grandes es examinarlos. Yo creo que el comentario va a que cuando tengamos un niño con dificultad para el examen, no hay que dudar en sedarlo con ayuda de los pediatras para examinarlo bien, porque la base del diagnóstico es un examen muy bien hecho y con eso depende el manejo que vamos a hacer. ¿Ustedes por rutina o, no sé, por protocolo los sedan si tienen dificultad o cómo hacen para examinarlos? Sí, nosotros tenemos como un triage inicial donde se les toma visión y esas cosas, y ahí uno puede tantear si el paciente colabora o no colabora. Entonces, si tenemos una historia clara y el paciente colabora, no necesariamente solicitamos sedación para todos los exámenes. Pero en general, cuando eso no sucede, que yo diría que es la mayoría de las veces, obviamente estamos hablando de traumas importantes, o sea, cuando son traumas menores, con historias claras, simplemente los observamos. Sí, efectivamente vamos a pabellón, y una de las cosas que nos pasa a los oculoplásticos es que tenemos que nos anotan ahí hacer examen de fondo de ojo, hacer examen de cuando ya entra a pabellón, porque si tiene una laceración palpebral y sabemos que vamos a meter a ese niño a pabellón, nadie lo toca más. Nadie lo toca más porque no vale la pena torturar al niño, tratar de hacerle fondo de ojo y todas esas cosas cuando sabes que vas a entrar a pabellón y que lo vas a poder examinar con mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que muchos de estos niños requieren de una exploración bajo anestesia, que desafortunadamente tiene toda la morbilidad que tiene y todas las dificultades que pueda tener, pero que nos permite un buen examen físico. A mí yo te diría que lo más complejo es descartar que pueda tener cuerpos extraños orbitarios o poder evaluar bien que no tenga lesiones oculares o de vía lagrimal en pacientes que no te están colaborando. Entonces, ahí definitivamente a pabellón para poder examinarlo. Perfecto, Rosa, gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con órbita y trauma. Por regla general, yo aprendí que cuando un ¿Aló? Qué pena, yo cambio de celular porque se me fue otra vez la señal. Eso es importante tener la residente al lado. Cuando tenemos un paciente con trauma orbitario y trauma ocular, una de las reglas que nos enseñaron a nosotros es, si hay una fractura de techo de órbita, el primer servicio que debe entrar es órbita e inclusive neuro a veces si hay riesgo de que haya herniación.
¿Eso sigue siendo válido? Es decir, si yo tengo un paciente con un trauma severo de órbita y trauma ocular, es obligación de nosotros revisar fracturas de la órbita en general, techo, piso, y sigue siendo prioridad el techo de órbita sobre los otros servicios, inclusive oftalmo. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene una fractura de techo, tiene que pensar que puede haber compromiso o un traumatismo encefalocraniano asociado. Y ahí, en el caso nuestro, a nosotros nos pasa un poco al revés. Nosotros somos un servicio de derivación, y llegamos supuestamente después de que ya lo han visto todos los servicios que puedan tener riesgo vital, ¿no? Sin embargo, para desatochar los servicios de urgencia, como les contaba en la charla, cuando hay un trauma ocular nos los mandan a veces directamente. Y ahí yo todos los pacientes que tienen fractura de techo pido la evaluación por neurocirugía. Lo vemos siempre en conjunto, o sea, lo ve en neurocirugía y trabajamos bastante bien en conjunto y con eso descartamos que requiera algún manejo que sea de mayor riesgo vital en el minuto. Pero todas las fracturas de techo, no así las fracturas de piso o de pared medial, que sí no es necesario derivarlas y las podemos ir observando nosotros o operar nosotros directamente. Pero las de techo todas van a neurocirugía, efectivamente es así. Sí, perfecto. Ese mensaje yo creo que queda muy claro para los residentes, porque Sí. si yo tengo fractura de laterales o de piso y el maxilofacial entra a trabajar eso y el ojo está abierto, el ojo se termina dañando. Entonces uno tiene que establecer la prioridad, básicamente descartar que haya fractura de techo de órbita, porque ahí la prioridad pasa a ser otra. Claro, la otra cosa importante ahí también, bueno, es tener como una buena comunicación, porque a nosotros nos pasa que efectivamente, claro, tienes un HPO y el paciente está siendo operado de un traumatismo encefalocraniano por otras cosas, tiene una herida penetrante, y ahí es más fácil a veces para el oftalmólogo ir y operar todo en conjunto y aprovechar esa anestesia y por lo menos dejar el ojo cerrado, porque esos pacientes de trauma encefalocraniano se van a una UCI y después pasan mucho tiempo en recuperación, entonces pierdes la ventana para poder operar ese ojo, ¿no? Exacto. La otra cosa importante en pediatría es que hay que acordarse que los niños los senos paranasales no están siempre desarrollados, entonces una fractura de techo de órbita, que en los adultos muchas veces tiene solo fractura de techo de órbita, pero que la tabla posterior no está alterada y que está fracturado solo el seno y no llega necesariamente arriba, muchas veces en los niños sí. Entonces ahí con más razón que lo vea el neurocirujano. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Una pregunta. ¿Alguien que tenga otra pregunta, doctor Castro? Sí. Rosa, muchas gracias. Excelente charla. Es Alberto Castro aquí. Me pareció muy buena la acotación de las fracturas de piso con ojo blanco, porque pues yo creo que las heridas grandes y vistosas, pues obviamente no se le pasan a nadie y todo el mundo sabe que eso hay que explorar y ya hay toda una metodología para explorar, pero son estas lesiones que dan muy pocos signos o síntomas las que a veces pueden al oftalmólogo no muy experto pues pasársele. Hay otro trauma que es el trauma frontal que produce fractura del ala mayor del esfenoides y compresión del nervio óptico. Entonces te quería preguntar dos cosas. Si eso se ve en pediatría, porque yo los he visto es en adultos, y cuál sigue siendo la conducta, si sigue siendo una emergencia entrar con neuro a decomprimir el canal óptico y cuáles son los criterios. Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente se ve en pediatría, pero en traumas de alta intensidad. Entonces, ahí es una emergencia, entran los neuros, pero muchas veces no entramos nosotros, porque en nuestro caso son pacientes que no llegan hasta la unidad de trauma ocular, o sea, no llegan hasta el servicio de oftalmología porque en general son politraumatizados que tienen otros mecanismos de trauma. Pero si es que tienen fractura aislada del ala mayor, efectivamente hay que entrar con neuro y generalmente entran por vía endoscópica y a tratar de descomprimir el nervio óptico. Los resultados no son demasiado alentadores, pero bueno, yo creo que frente al riesgo ahí siempre, o sea, frente a la posibilidad de no recuperar nada, siempre es mejor tratar de ir a descomprimir. Pero las fracturas de canal óptico son siempre complejas, ¿eh?
que están relacionadas con fractura de base cráneo muchas veces, entonces es complicado. Qué bueno el fondo de pantalla, qué bueno el fondo de retina. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para Sultana Rosa, que debe estar esperando ir a pabellón nuevamente? Si no hay ninguna otra pregunta, Rosa, agradecerte de nuevo tu disposición, una excelente charla, e invitarlos a todos mañana a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Rosa va a darnos una conferencia diferente, me imagino que habrá algunas cosas en común, pero es una conferencia diferente para que la aprovechen, acompañado de otro grande de la oculoplástica, que es Gagandhara Sundar me fue el nombre del país de Singapur, gracias, y Aik Ahmed de Canadá, porque ya volvemos otra vez a la parte anterior del ojo, que sigue siendo tan importante como la retina. Muchas gracias a todos por conectarse. Hugo, buenos días, hola. Hola Ángela, qué pena, Hola, por favor. ¿qué más? Hola, yo tenía Ángela. una pregunta. Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente conferencia y muchas gracias pues por estar con nosotros. Ay, gracias. No, yo tenía una pregunta, una pregunta acerca de blefarofimosis. Cuando tú haces, o sea, la reconstrucción, tú comienzas por el telecanto y luego, o sea, haces digamos, la parte del canto primero y luego la tosis, o tú haces todo en un solo paso. Mira, la verdad es que es variable, ¿eh? Y esta respuesta es una respuesta poco adecuada para medicina, pero va a depender del entorno. Cuando son pacientes del hospital pediátrico público que sabemos que no vamos a tener muchas oportunidades de meterlo a pabellón, trato de hacer todo en un procedimiento, entonces le hacemos la suspensión y les hago la plastía de canto medial para corregir el telecanto. Trato de hacer todo eso en un solo procedimiento. Cuando son pacientes que de alguna manera sé que tengo la certeza de que van a poder ir a más de un procedimiento sin grandes problemas, entonces a veces hago todo, pero a veces los ordeno de acuerdo a las prioridades. Y generalmente les corrijo la tosis primero porque es la que les puede producir la ambliopía, es la que más les molesta, y prefiero corregirle el telecanto cuando están un poquito más grandes. Esa es como las medidas en generales. No sé cómo lo hacen ustedes. Perfecto, pues yo usualmente corrijo primero el telecanto porque me parece que corregir la tosis es más difícil, corregir la tosis con el epicanto, me parece como más complicado, pero pues también depende si hay algún riesgo de ambliopía, en ese caso se hace pues la tosis primero. Y sí prefiero hacerlo en dos pasos, prefiero hacer primero pues la corrección del canto y luego más o menos al mes corregir la segunda, hacer la tosis. Sí, pero sí, muy interesante. Lo que tú dices sí pasa, muchas veces corregimos la tosis y el niño pasa 2, 3 años y cuando le corregimos el telecanto hay que refijar la tosis también, ¿no? Porque la posición, como es una suspensión, la posición relativa va a quedar distinta después de que corrijas el telecanto. Entonces, efectivamente, va a requerir una cirugía más adelante, pero como en general yo a todas las mamás de estos niños les digo que estas malformaciones, a medida que van creciendo, a veces que hay que ir reoperando y todo, no se pierde mucho, uno los va acompañando y de acuerdo a lo que van necesitando se va planificando. Claro. Te toca mucho. Ajá. Te toca mucho. Perdón. ¿Tú usas en general bastones de silicona o tú usas alguna otra forma de suspender al frontal? Mira, para los niños uso dos cosas. Cuando son muy chiquititos sí uso silicona, ¿ya? Y después de los 4 años lo que estoy usando ahora más que nada es fascia temporal del mismo niño. Entonces le sacamos un poquito de fascia temporal y uso eso para suspender, pero después de los 4 años, para que tengan un temporal más grandecito y tengamos más tejido para retirar. Ah, qué bueno. Te iba a preguntar, ¿a ti te toca mucho ir a podar los injertos dermograsos que sobrecrezcan mucho o no tanto? Sí,
con mucha frecuencia. O sea, eso es buenísimo. O sea, yo siempre le digo a los papás, esto es lo mejor que nos puede haber pasado, porque al crecer el injerto dermograso, la órbita crece de una manera muy linda. O sea, es un niño que va a tener una estructura facial normal. Entonces, para los papás, yo les digo, miren, esto es una bendición. Y yo entro y quito y podo pues el dermograso y los resultados son muy bonitos. De verdad que yo no volví a utilizar un implante rígido en niños menores porque realmente se ve la diferencia, se ve la diferencia. Allí yo te iba a hacer una pregunta y es la siguiente. Tal vez la única inconveniente o lo único que tal vez me preocupa con los injertos dermograsos es el problema de la motilidad, que realmente no es tan buena como con los implantes rígidos. No sé si tú en algún momento haces algo especial o cambias el injerto o colocas alguna otra cosa o simplemente trabajas con el ocularista. ¿Cómo haces tú esa parte? Yo creo que ese es un problema no resuelto, así que para todos los emprendedores ahí queda abierta esa dificultad, ¿cierto? No, la verdad es que el injerto no tiene tan buena, o sea, no tiene prácticamente nada de motilidad, y con el ocularista tratamos de que le ajuste una prótesis que no quede tan ajustada, además, cosa de que algo se refleje el movimiento. Pero no, yo no tengo ninguna estrategia para mejorar eso todavía. Mira, Rosa, te cuento que yo he estado haciendo algo que tal vez pues es algo medio experimental, pero mira que tengo ya 4 niños en los cuales les he colocado un injerto de cartílago auricular. Ya cuando los niños están grandes, más o menos a los 12 años, que tengo que entrar a podar el injerto dermograso, y coloco un pedacito de cartílago auricular sobre la dermis, o sea, me meto y lo coloco en la dermis, y ese injerto me ayuda con el ocularista porque como que agarra la prótesis externa y la verdad me ha dado buena motilidad. Entonces, si de pronto te interesa que hagamos como un estudio, Ay, sería maravilloso, sí. como yo te muestro la técnica y hacemos un estudio colaborativo y podemos mirar a ver si podemos lograr, y no es una cirugía muy grande, se hace con anestesia local y me ha ido bastante bien con esa técnica, ¿sabes? Ay, sería buenísimo. Nos vamos a contactar por interno y vamos a buscar, a tratar, porque claro, claro, esto queda como un resalto en el fondo, que hace que la... Exacto. Queda como que sobresale y como es duro, no se reabsorbe tampoco. Entonces me ayuda y la ocularista o el ocularista puede agarrarse de ese injerto y la motilidad no es perfecta, pero es mucho mejor que no tener ninguna. Está bueno, sí, feliz de hacerlo. Vamos a contactarnos para juntar casos. Listo, Buenísimo. perfecto, Rosa. Listo. Me encanta haberte visto. Ay, gracias, qué linda. Igual por aquí. Muchísimas gracias a todos por la invitación, especialmente a Hugo. La verdad es que muy, muy feliz de haber participado con ustedes en su reunión de la mañana. Vale, Rosa, muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.